Dios les bendiga este día. Hoy quisiera hablar con ustedes, ¿verdad?, acerca del tema de la fe. Nos enviaron una pregunta acerca de cuántos tipos de fe hay y cuáles son. Bueno, antes de dar la respuesta a esa pregunta, vamos a hablar algunos aspectos acerca de la fe. La fe normalmente es traducida en la Biblia como confianza, como convicción. Pero la fe tiene varias acepciones a veces en la Biblia. A veces la fe en la Biblia se entiende por testimonio, ¿verdad? Como cuando uno dice, no, yo doy fe que miré. Entonces a veces la fe dice que el Espíritu da testimonio, o sea, da fe, ¿verdad? Entonces a veces tiene esa acepción. Otra de las acepciones que tiene la palabra fe en la Biblia es cuando el apóstol Pablo dice la fe que antes perseguía, ¿verdad?, ahora él la predica. Quiere decir de que también la fe, ahí ya no está hablando de la fe de confianza, ni de la fe de convicción. Ahí está hablando de doctrina, de evangelio. Por eso hay gente que usted ha escuchado decir, no, respete mi fe, respete mi doctrina. Entonces, esas son las acepciones que uno tiene que entender en la Biblia, porque podemos manipular ese versículo donde dice que Pablo predicaba la fe que antes perseguía, y entonces y el apóstol Pablo predica, el mensaje de Pablo era el mensaje de la fe. No, porque entonces estuviéramos manipulando las escrituras. Otro de los aspectos que nosotros debemos de entender de la fe es que la fe no es cuantitativa. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús le dijo, si tuvieran fe ustedes como un granito de mostaza, o sea que chiquitillo, bastaría para que le dijeran a la montaña que se moviera y que esa montaña se movería. Entonces, dando a entender que si se tratara de que la fe es cuantitativa, bastaría con una migaja de fe. Entonces la fe no es cuantitativa, la fe es cualitativa. La fe debe de ejercitarse, ¿verdad? Y a medida que nosotros ejercitamos la fe, a medida que la ponemos, ¿verdad?, que accionamos con ella, entonces la fe se vuelve más fuerte en nosotros. Entonces la fe es cualitativa, no es cuantitativa. Otra de las cosas de la fe, y que tiene que ver casi mismo con lo cualitativo, es que la fe es acción, la fe no es pasiva. Las personas creen que tener fe es estar en un estado quieto y pasivo, ¿verdad?, y estar sin hacer nada. No, la fe es acción, la fe no es pasiva, la fe nos mueve, ¿verdad? La fe nos hace trabajar, la fe nos hace emprender. Otro de los aspectos de la fe que tenemos que entender, ¿verdad?, que nosotros debemos de saber como seres humanos, es que las personas tienen fe en muchas cosas, no solamente en Dios. La fe, a veces la gente tiene fe en su auto, en su trabajo, en su dinero, en su salario, en su familia, en su esposo, en su esposa, en sus hijos. Entonces cada quien tiene fe en alguna manera, en algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdadera fe que nosotros estamos buscando como creyentes? La fe que es en Dios, que es la que agrada a Dios, la que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, entendiendo estos aspectos de la fe ahora, tenemos entendido que, visto en la Biblia, desde el punto de vista, como aparece en la Biblia, hay tres tipos de fe. La fe natural, esta fe natural todo el mundo la tiene, todo el mundo tiene esta fe, ¿verdad? Es la fe que hace que la gente emprenda, hace que la gente crea y accione, ¿verdad? Y algunos, los que no ejercitan ese tipo de fe, pues se vuelven menos en algunas cosas, tienen menos posibilidades porque como ellos creen menos, tienen miedo, y lo contrario a la fe es la incredulidad. Entonces, esta es la fe natural, y esa es la que se necesita para ser salvo. La Biblia dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Oiga bien la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, esa fe es una fe natural. Todo el mundo tiene alcance a la salvación, solo tiene que creer, ¿verdad? Porque la fe va asociada con creer. Más que confianza es convicción, es creer, ¿verdad? Esa es la fe que necesitamos para salvación.
Y esa es la fe natural que todo el mundo tiene. Y todo el mundo pone su confianza y su fe en muchas cosas, ¿verdad? Esa es una fe natural. Tenemos la fe que viene como fruto del Espíritu Santo. Y es una fe que se muestra exteriormente en la vida del creyente cuando tiene una relación con el Espíritu Santo. Es aquella confianza que el creyente muestra en medio de una enfermedad, en medio de una dificultad, en medio de una crisis, en medio de un desierto, ¿verdad? Es aquella sonrisa que la gente muestra, aquella paz que la gente muestra cuando está pasando por momentos de dificultades, y los demás le dicen, pero ¿cómo puedes estar tranquilo? Bueno, no, tranquilo, es que yo confío en Dios. Entonces es una fe que viene como fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene una relación personal con el Espíritu Santo, carece de ese fruto. Y por eso uno dice, pero ¿cómo si usted es creyente lo veo tan agobiado? Bueno, porque le falta tener más relación personal con el Espíritu Santo. Ahora, hay una fe que le dicen mucho la megafe, la fe sobrenatural, la fe que mueve montañas, la fe que obra milagros, ¿verdad? Es una fe que viene como don de Dios. Esa fe nosotros no tenemos nada que ver, es una fe que Dios da directamente, el Padre le da a las personas, ¿verdad? Aquellas con las que Dios llama con un llamado específico para obrar milagros, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y espero de alguna manera poder haber cumplido con ustedes esta expectativa en cuanto a la fe. Que la paz de Cristo sea con ustedes.